Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Elis Osman y soy especialista en políticas de la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Es un gusto poder compartir este masterclass con ustedes sobre la violencia de género contra las mujeres y niñas en tiempo de pandemia. La violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Y según los últimos datos disponibles, el 12% de las mujeres entre 12 y 49 años en la región han sido víctimas de violencia física o sexual dentro de una pareja íntima en el último año. Es decir, aproximadamente 19.2 millones de mujeres y niñas. Creo que no hay ninguna duda que frente a la situación actual de crisis generada por la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres y niñas está intensificando. La evidencia demuestra que en contextos de crisis humanitaria, conflictos, situaciones de emergencia, incluyendo las crisis de salud pública como la pandemia actual, la violencia contra las mujeres y niñas incrementa. Los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas aumentan mientras que se aumentan las barreras en acceder a servicios esenciales como los servicios de salud, de justicia, los refugios y otros servicios sociales que prestan las redes y organizaciones de las mujeres. En el contexto actual, aunque todavía no tenemos datos sistematizados a nivel regional, las cifras emergentes demuestran un aumento en los reportes a las líneas telefónicas de atención. Es importante destacar que la violencia contra las mujeres ya era un problema de proporciones pandémicas antes de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y sus causas profundas no son COVID-19, sino la discriminación y la desigualdad de género, así como las normas sociales y las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. Sin embargo, lo que sabemos es que la pandemia ha generado riesgos específicos, sobre todo, pero no exclusivamente en el ámbito doméstico, debido a las cuarentenas y otras medidas de confinamiento y de restricción de movilidad que es indispensable abordar. También es importante mencionar que la intensificación de la violencia contra las mujeres y niñas no solo está ocurriendo en el ámbito doméstico, sino también, como hemos señalado en nuestra publicación sobre ciudades seguras en tiempos de COVID-19, el distanciamiento social y los toques de queda y otras medidas de restricción de movimiento también están generando mayores riesgos en los espacios públicos, sobre todo de acoso sexual y otras formas de violencia sexual. Porque hay pocas personas o testigos que pueden intervenir y apoyar y hay muchas muy limitadas posibilidades de entrar a tiendas o restaurantes o otros lugares para pedir ayuda. Asimismo, frente a esta llamada nueva normalidad, el uso de Internet ha aumentado exponencialmente al ser utilizado para el trabajo, la escuela y actividades sociales como alternativa ante las medidas de cuarentena y restricción de movimiento. Y esto está generando una intensificación de la ciberviolencia y el ciberacoso en los espacios virtuales. ¿Cómo podemos responder a la violencia contra las mujeres y niñas y qué pueden hacer los gobiernos de la región? Para responder a esta pregunta me parece importante compartir con ustedes la estrategia de compromiso político del Secretario General de las Naciones Unidas, que busca acelerar las políticas públicas concretas respecto a la violencia de género en el contexto del COVID-19 y promover una política de tolerancia cero hacia la violencia de género en todas las esferas de la sociedad. La estrategia de compromiso político sobre violencia de género y COVID-19 tiene como objetivo alinear a todos los actores en el cambio de políticas concretas en torno a 4 estrategias básicas: financiar, prevenir, responder y recopilar datos. Esta estrategia busca fomentar el financiamiento de un paquete mínimo de servicios esenciales que responden a las diversas necesidades de las mujeres y niñas, incluyendo las mujeres y niñas en condiciones de mayor vulnerabilidad o marginalización, como por ejemplo las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, afrodescendientes o las mujeres con discapacidad, entre otras. Y asegurar una financiación flexible para las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de las mujeres.
La necesidad de financiar las redes de mujeres y las defensoras de derechos humanos es una estrategia fundamental, porque sabemos que en situaciones de crisis económica suelen ser las primeras que pierden financiamiento y sabemos que en el contexto actual las organizaciones de mujeres son bajo mucha presión para sobrevivir, para poder adaptar sus servicios a modalidades remotas y digitales y para poder seguir llegando a mujeres que no tienen acceso a teléfonos inteligentes o acceso a Internet. Las mujeres y organizaciones feministas deben ser consideradas actores clave y agentes de cambio durante y después de la pandemia. A nivel global, la evidencia demuestra que la fuerza de las organizaciones de mujeres es uno de los factores más importantes o decisivos para impulsar cambios positivos en las políticas a fin de eliminar la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, la estrategia del secretario general prevé una priorización de la prevención de la violencia contra las mujeres a través de políticas de tolerancia cero. Actualmente, el costo de la violencia contra las mujeres y niñas en la región es en torno a 1.6 hasta 2% del Producto Interior Bruto. Y esta cifra solo puede aumentar durante la pandemia. Invertir en la prevención de la violencia no solo debería de ser una prioridad desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, sino una estrategia indispensable para la recuperación económica de los países. Por este motivo es indispensable aumentar la inversión en la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y niñas. La prevención primaria en tiempos de COVID-19 es bastante desafiante porque la mayoría de los modelos de prevención requieren contacto con las personas, trabajo en grupo, en talleres, actividades culturales o sociales, y durante la pandemia este tipo de trabajo es más complicado. Sin embargo, es muy importante innovar y desarrollar nuevas soluciones y utilizar los mecanismos y medios que son disponibles durante la crisis. Por ejemplo, se pueden desarrollar campañas en redes sociales y en medios de comunicación que impulsen cambios de las normas sociales y que buscan desconstruir los estereotipos de género. También es muy importante difundir campañas que buscan movilizar e involucrar a hombres no violentos en la prevención de la violencia para intervenir y no quedarse callados si conocen a hombres que son perpetradores y para promover en conjunto con las mujeres masculinidades positivas e igualitarias. Otra estrategia es trabajar con el sector de educación para incorporar un enfoque en la prevención de violencia en la educación en línea y también se puede trabajar en la prevención de la violencia desde el ámbito laboral, con políticas y protocolos y mecanismos de identificación temprana, así como promover una cultura de tolerancia cero en los ámbitos laborales, promover una transformación de la cultura institucional, para empezar. Y por último, es importante invertir en el empoderamiento económico de las mujeres y en estrategias de prevención de mediano y largo plazo, sobre todo en la fase de recuperación, utilizando modelos de intervención basados en evidencia, como el modelo Respeto. En tercer lugar, la estrategia se centra en responder a la violencia contra las mujeres declarando a los servicios de atención como servicios esenciales. En este sentido, es importante garantizar que los servicios policiales y judiciales prioricen la respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis y que siguen investigando, procesando y sancionando a los agresores y facilitando el acceso a la justicia a través de mecanismos virtuales y alternativos. En la región hemos visto numerosos ejemplos de buenas prácticas que han surgido. Por ejemplo, en algunos países los servicios de justicia se están brindando a través de medios virtuales. En otros países han llegado a acuerdos con el sector hotelero para usar los espacios disponibles en los hoteles como alternativa cuando los refugios estén llenos o cuando no hay refugios en ciertas ciudades o países. En Argentina y Uruguay se están ampliando automáticamente los órdenes de protección o las medidas cautelares para víctimas de violencia de género que vencieron o que están a punto de vencer durante la pandemia. Muy importante también es la provisión de apoyo económico y transferencias monetarias, apoyo con alimentos, artículos básicos para el hogar. Estas inversiones son fundamentales para mitigar las tensiones financieras y la pobreza, que son factores de riesgo y que en algunos casos impiden a las mujeres salir de situaciones de violencia.
La última estrategia del secretario general es recopilar datos cualitativos y cuantitativos sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres y realizar evaluaciones rápidas para mejorar los servicios y programas de violencia de género. También es importante documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas para orientar las respuestas para futuras crisis. Para concluir, me gustaría reiterar que si no se prioriza la prevención y atención de la violencia contra las mujeres durante la pandemia y en el periodo de recuperación, los impactos devastadores en las mujeres y niñas y en las comunidades en su conjunto van a incrementar, así como los costos. Les invitamos a revisar la estrategia del secretario general y de desarrollar acciones para financiar, prevenir y responder a la violencia contra las mujeres durante la pandemia y de recopilar datos. Para mayor información sobre estrategias eficaces y buenas prácticas, les invito a revisar nuestra publicación Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.